Pastor Dani Blandón, bendícenos con la palabra del Señor. Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos? Bendecidos y calentitos, ¿no? Bueno, estamos aquí una vez más, así que lo voy a invitar a que coja su Biblia y la pueda abrir conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Y si se pone de pie conmigo, se lo agradezco. Vamos a leer la palabra de Dios con el respeto que ella merece. Sí, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice así: Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Ahí en su lugar cierre sus ojos. Padre, hemos abierto tu palabra y por ella somos nosotros bendecidos, Dios amado. En esta noche te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer tu obra perfecta en cada uno de nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Padre Santo, tomo autoridad, Señor, en este lugar y llevo cautivo todo pensamiento contrario a ti, a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, y ato todo espíritu de duda, de temor, de incredulidad y de control mental en esta hora, en el nombre de Jesús, y lo echo fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento, iglesia. Seguimos aquí un martes más, hablando y enseñando acerca de los hijos de Jacob. La semana pasada estuvimos escuchando acerca de, ¿se acuerda de quién? De Neftalí. Y ya llevamos con el de hoy 7. ¿Se acuerdan de ellos? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, y hoy nos toca Gad. Así que vamos a estar aprendiendo acerca de este personaje, o más que de él, acerca de la tribu que de él desciende. Y le he puesto un subtítulo a este mensaje que se llama, o que dice, una mirada desenfocada. ¿Usted tiene claro hacia dónde se conduce en la vida? Sí, tiene claras sus metas, sus objetivos, los propósitos que se ha propuesto, pero más aún el propósito de Dios con su vida. ¿Tiene claridad en aquello que está delante de usted? O mejor aún, en aquello que quiere alcanzar, la meta, el lugar donde quiere llegar a lo largo de su vida. ¿Lo tenemos claro o está empañada la visión de nuestra vida? Porque si está empañada es algo bastante peligroso. En Gad vamos a ver cómo este personaje, o mejor dicho su tribu, le pasó esto. Se desenfocó al final de su vida, ¿sí? Así que bueno, Gad, séptimo hijo de Jacob y primer hijo de Silpa, la sierva de Lea. Su nombre significa en hebreo fortuna. Curiosamente significa fortuna. Y su concepción y nacimiento, como siempre les digo acerca de cada personaje, es fruto de la envidia y la rivalidad de Lea, la esposa no amada o no deseada de Jacob, hacia Raquel, la esposa amada, a la que él sí quería desde un principio. Y esta rivalidad y esta envidia dio como resultado que Lea le diera nada más y nada menos que a Silpa, su sierva, su marido. Así que imagínense lo que pasó. Le dio a su sierva su marido para no quedarse atrás en esa especie de competición que entre ellas tenían para ver quién podría engendrar y procrear más hijos. ¿Se acuerda de la historia? Esto lo vemos en Génesis 30, versículos 9 al 11. Lo vamos a leer para que lo tengamos claro. Dice Génesis 39: Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Así que ya sabemos cómo fue su concepción y nacimiento, lo que significa su nombre, el lugar que ocupa en la lista de los hijos de Jacob, el número 7,
pero a la misma vez el primero entre Jacob y Zilpa en este sentido. Ahora vamos a ver algunos puntos claves acerca de la tribu de Gad, porque la verdad que es bastante interesante lo que hoy he encontrado acerca de este personaje. Lo primero es su territorio. Vamos a poner el mapa, por favor, primera imagen de las que he traído. El territorio de la tribu de Gad, ok, se ve bien, ¿no? Aquí tenemos a la tribu de Gad. Y esto que cruza por aquí es el río Jordán, ok, que ahora vamos a ver por qué le voy a dar énfasis en este sentido. La tribu de Gad recibió su herencia en la región al este del río Jordán, ¿ok? Al este del río Jordán, en esta zona. Y es una zona que incluía parte de Galaad, que estaba al norte de la tribu de Gad, y de Basán. Y sí, quitarlo un momento porque creo que encandila un poco, ¿verdad? ¿Sí? Formaba parte o incluía parte de Galaad y de Basán. ¿A alguien le suena Galaad y Basán en la Biblia? Sí, ¿no? Es curioso cómo estos territorios de Gad incluían estas dos regiones, que recuerdo algunos pasajes de la Biblia que dicen que hay bálsamo en Galaad, por ejemplo, o el salmista escribió y dijo, me rodearon fuertes toros de Basán. Así que por alguna razón la Biblia le da importancia a estos dos situaciones geográficas, que no voy a entrar ahí porque daría para otro día, pero quiero que se quede con esto. Tomó posesión de la tierra al este del río Jordán, y esta área era conocida por sus pastizales, o sea, porque era un área buena para el ganado. Y en las tribus era importante la ganadería, era importante que la ganadería o sus animales tuvieran abrevaderos, tuvieran un lugar donde poder estar, donde poder apacentar, donde poder criarse, mejor dicho, y que no se fueran a morir de hambre ni de sed, evidentemente. Y la tribu de Gad, que tenía estas peculiaridades, y más aún cuando era abastecida por el río Jordán en su frontera oeste. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Luego vamos a volver a esto, pero vamos a ver lo segundo que es importante. Ya que ellos tuvieron una participación importante en Israel y más aún cuando hablamos de la conquista del territorio de Canaán. Recuerde que Canaán era la tierra prometida, era la tierra donde Dios le había dicho a Abraham que iba a introducir a su descendencia y que se la iba a dar por heredad, toda la tierra de Canaán a Abraham. Y la tribu de Gad, curiosamente, junto con las tribus de Rubén y la media tribu de Manasés, pidió y recibió permiso de Moisés para establecerse al este del Jordán antes de la conquista de Canaán. Y ahora sí vamos a volver a la imagen un momento, porque este es un detalle bastante importante. Recuerde que ellos venían de Ur de los Caldeos, más o menos por aquí, lo que hoy en día es Irak. Abraham fue llamado desde allí. Ellos tuvieron su peregrinaje por el desierto y tenían que llegar a Canaán, que está al oeste del río Jordán. Todo esto sería Canaán. Pero la tribu de Gad, junto con la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, cuando estaban a las puertas de cruzar el Jordán, que era su última frontera, para poseer lo que Dios les había dicho, ellos decidieron quedarse a este lado del río Jordán. Esto en la actualidad es Jordania. ¿Okay? Podemos poner la otra imagen y luego van a entender por qué quiero hacer, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien o no se ve bien? Yo es que tan cerca no veo. Okay, aunque aquí pone Jordán, esto es Jordania en la actualidad. Cisjordania está por aquí y luego sería el resto del territorio de Israel. Volvemos a la imagen anterior. Ellos decidieron quedarse al este, o sea, en este lado del río Jordán, la imagen anterior, si podemos, y no quisieron cruzar junto con sus hermanos, con las otras tribus, el río Jordán y entrar al lugar donde Dios les había dicho que debían ser introducidos. Cuidado con esto. Viniendo por el peregrinaje, llegaron a este punto, ellos vieron que esta tierra era buena para sus ganados y se quedaron al otro lado del río Jordán, que no es Canaán.
es Galaad, es otra región, que ahora luego lo vamos a ver. Y no entraron a la tierra prometida. Podemos quitar la imagen. ¿Y por qué le hago tanto énfasis en esto? Porque usted dirá que ¿por qué hoy una clase de geografía? ¿Verdad? Pero es importante poder ilustrarlo para que entendamos que cuando Dios tiene un propósito o nos ha dado una palabra, nos ha hecho una promesa, nosotros tenemos que llegar hasta el final para alcanzar, poseer y conquistar aquello que Dios nos ha dicho que nos iba a dar, o el lugar o las promesas donde Dios nos quiere llevar. Y tenemos que llegar y alcanzarlo. ¿Ok? Pero a veces no llegamos porque decidimos quedarnos en el lugar cómodo, en el lugar donde vemos que podemos estar bien sin la necesidad de esforzarnos un poco más y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y a mí esto me llamó la atención porque hasta el día de hoy, en mi caso personal, y yo creo que en el 99% de ustedes también, yo pensaba que todas las tribus de Israel tenían posesión en la tierra de Canaán. Y resulta que no. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés no tuvieron herencia en la tierra de Canaán, sino que ellos decidieron por motus propio establecerse fuera de la promesa que Dios les había hecho. Y esto, la verdad que a mí me llamó bastante la atención y me llevó a pensar en cuántas veces decidimos quedarnos fuera de las promesas por dejarnos llevar por lo que nuestro corazón siente, por lo que nuestra mente piensa, por lo que nuestros ojos ven. Así que primera llamada de atención, cuidado con lo que deseamos porque nos podemos quedar fuera de las promesas de Dios. Amén. ¿Me sigue? ¿Y dónde vamos a ver esto? Porque usted sabe y recuerde que aquí hablamos, enseñamos y predicamos lo que la Biblia dice. Cualquier otra cosa son meras hipótesis. Así que Números capítulo 32, versículo 1 al 5. Vamos a leer pocos versículos porque realmente habría que leer todo el pasaje del 32, pero para que podamos contextualizar. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Astarón, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que el Señor hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Así que vemos cómo de ellos mismos salió la intención de quedarse al este del río Jordán y no entrar en la tierra prometida. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hemos leído, porque ellos vieron que la tierra por donde estaban pasando era una tierra buena. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿qué es mejor? ¿Lo bueno o lo de Dios? Lo de Dios, ¿verdad? Pues estos decidieron quedarse solamente con lo bueno. Y eso, aunque al principio les llenó un poco, al final tuvo una peligrosa consecuencia para sus vidas que no les voy a hacer spoilers, sino que ahora luego se los voy a decir. Pero recuerde, la tribu de Gad no tuvo posesión en la tierra de Canaán, porque se dejaron llevar por lo que vieron y por lo que desearon en su corazón. Ahora, como ellos habían pedido esto y la encomienda de Dios era que todos llegaran hasta la tierra de Canaán y echaran aquellas 7 naciones de la tierra de Canaán y tomaran en posesión toda la tierra de Canaán, Moisés no fue tonto. Porque en ese capítulo 32 del libro de Números encontramos a un Moisés sacando la vara y diciéndoles, cuidado, ustedes quieren esta tierra, pero no la van a tener si ustedes no toman sus armas y no vienen a la guerra con sus hermanos y ayudan a conquistar la tierra que Dios ha dado por promesa a Abraham para que los hijos de Jacob tuvieran herencia. Y le dicen que no iban a tener herencia en Galaad si ellos no luchaban con sus hermanos. Y ellos decidieron comprometerse con Moisés y decir que sí iban a ir a la guerra
con sus hermanos. Es más, les dijeron que no volverían a sus posesiones al este del Jordán hasta que todas las demás tribus de Israel tuvieran en posesión la tierra prometida. Y esto lo vemos en Número 32, 29 y 30, que dice, le dice Moisés al resto de tribus, y les dijo Moisés, en Números 32, ahí está, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea juzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. O sea que Moisés fue listo también porque les puso una cláusula, como en los contratos. Ahí había una cláusula que ellos tenían que cumplir para poder quedarse, y se lo voy a decir una vez más, para poder quedarse con lo que habían deseado según sus ojos. Pero ¿cuál era la intención de Dios desde el principio? ¿Dónde debían llegar? A Canaán. ¿Y por qué debían llegar a Canaán? Porque Dios había dicho a Abraham que los iba a introducir en esa tierra. Pero ellos decidieron quedarse fuera de la promesa de la tierra prometida. Y me va a escuchar decirlo muchas veces, tal vez en estos minutos que me quedan por delante, porque esto la verdad que me llevó a pensar y a decir, Dios, ¿cuántas cosas perdemos, no alcanzamos, no obtenemos, perdemos de disfrutar por dejarnos llevar por nuestros sentidos o por dejarnos llevar por el alma que a veces tanto daño nos hace? Dios tiene propósito con nuestras vidas y no es un cliché, no es una frase hecha, es una verdad y es una realidad para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero ese propósito está condicionado a caminar, diga conmigo, en obediencia. Nos guste o no nos guste, el cumplimiento del propósito de Dios con cada uno de nosotros está condicionado a la obediencia a Dios y a la obediencia a la palabra de Dios. Así que sonríele al que tienes a tu lado y dile, no seas desobediente si quieres ver cumplido el plan de Dios contigo. Y es así. ¿Cuántos van a ser obedientes? Amén. Bueno, les creo. Ahora, otra de las características de la tribu de Gad era su carácter y habilidades. La tribu de Gad fue parte, curiosamente, del ejército del rey David. ¿Usted se acuerda de la historia del rey David? Cuando todavía no era rey proclamado, pero sí era rey ungido, ¿no? David tuvo que huir, salir exiliado forzosamente porque el rey Saúl lo perseguía, porque también tenía envidia de él y había entrado en una rivalidad con David y tuvo que irse y esconderse. Y parte de las tribus paulatinamente se iban pasando al rey David y conformó ese gran ejército del que nos habla la Biblia en Primera de Crónicas. Y la tribu de Gad fue parte del ejército de David. Y los gaditas eran conocidos por ser guerreros valientes y hábiles para pelear. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en Primera de Crónicas 12:8. Dice así: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Escudo, un escudo normal, y el pavés era un escudo rectangular largo que cubría a toda la persona. Diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Así que eran habilidosos, eran valientes, eran guerreros, eran gente de batalla, gente que podía salir a la guerra. Tal vez por eso Moisés los condicionó a que pasaran con el resto de las tribus el río Jordán y los ayudaran a pelear, pese a ocupar el 10º lugar en extensión o en tamaño de las tribus. La tribu de Gad ocupa el lugar número 10 en cuanto a tamaño de cada una de las tribus, porque eran unos miles, pero no eran tantos miles. Así que eran valientes. Diga conmigo, eran valientes. Y recuerde que empezamos diciendo, no se alabe el valiente en su valentía. ¿Sí? ¿Se acuerda?
Ok, vamos a ver otra cosa interesante acerca de la tribu de Gad. Algunos de los sucesos importantes en su historia. Y por supuesto, uno de ellos fue la bendición patriarcal. Ya lo sabe que la bendición patriarcal era extremadamente importante que un hijo la recibiera de su padre, y más aún cuando ese padre era Abraham, Isaac o Jacob. Era supremamente importante. Y la bendición de Jacob a Gad reflejaba su naturaleza guerrera, la naturaleza de valentía, de ser aguerridos, y es una bendición corta, tan solamente tiene 9 palabras, pero es una bendición interesante. Génesis 49, 19 dice que Jacob bendijo a Gad con estas palabras. Fíjese qué corta. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. La versión Nueva Biblia de las Américas lo traduce como a Gad lo perseguirán asalteadores, pero él los asalteará, ¿saben esa palabra? Por la retaguardia. Es otra versión que tuve que buscar un poco para entender la traducción de la Reina Valera. Pero fíjese qué bendición. Una frase, una expresión corta, pero con mucha profundidad y con mucha trascendencia en la tribu de Gad, porque ciertamente fueron guerreros, ciertamente fueron valientes, ciertamente pelearon, pero también fueron perseguidos y oprimidos, como vamos a ver al final de este mensaje. Pero otra cosa importante, u otro suceso importante de la tribu de Gad, fue que recibió otra bendición, la bendición de Moisés. Y la bendición de Moisés la encontramos en Deuteronomio 33, versículo 20 y 21, y dice de esta manera: es mucho más amplia que la bendición de Jacob, pero también tiene una relevancia importante. Dice, a Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad como león reposa, y arrebata brazo y testa, escoge lo mejor de la tierra para sí. ¿Y qué escogió Gad? El territorio al este del río Jordán, porque lo vio apetecible, lo vio deseable y quiso quedarse ahí. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos del Señor. Así que Gad recibió también otra bendición, que fue la bendición de Moisés, muy acertada, muy acertada. Recuerde que el que repartió la tierra no fue Moisés. O sea, cuando se ejecutó la repartición fue Josué, fue en tiempos de Josué. Pero ya Moisés había visto tal vez algo especial en ellos y lanzó también esa bendición o esas palabras sobre la tribu de Gad que se cumplieron al final, porque fueron aguerridos, fueron valientes, y escogió lo mejor de la tierra para sí, lo mejor a sus ojos, lo mejor a su vista. Y ahora, iglesia, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que tienes delante de ti que está llamando tu atención? ¿Qué es lo que el mundo, la vida, el enemigo, tu propio corazón, tu mente, tus pensamientos o sentimientos han puesto delante de ti, que está llamando tu atención y que tal vez estás deseando quedarte con lo que estás viendo y no seguir avanzando, perseverando hasta llegar al lugar donde Dios quiere que estés? ¿Qué es lo que la vida, lo que tú mismo o el enemigo ha puesto delante de ti para que lo desees? Y estás en esa lucha de decir, pues este lugar es bueno, esta posición es buena, me siento cómodo, cómoda hasta donde he podido llegar y no quiero esforzarme más. No quiero tener que seguir haciendo sacrificios personales en mi vida, porque total, aquí donde estoy bien. Cuidado con eso, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y además es perverso. Pero es bueno que nos preguntemos qué es lo que tenemos delante. Así que dile al que tienes a tu lado, si quieres hacerlo, ¿qué es lo que tienes delante? Y la verdad, hoy cuando vayas a acostarte, sería bueno que oraras y verdaderamente
le preguntaras al Señor si tu mirada está puesta en lo que es correcto, en lo que bendice tu vida, en lo que edifica tu vida. Y que le dijéramos, Señor, ¿cómo está mi corazón? Examíname, mírame por dentro, porque a lo mejor estoy deseando dentro de mí quedarme con algo que no es lo que tú tienes para mi vida. Pueden ser amistades, un trabajo que tal vez no es el que Dios tenga para ti, una relación de amistad o una relación sentimental, cualquier otra cosa que pueda desenfocarte del cumplimiento del plan y del propósito de Dios contigo. Esto lo tenemos que tener muy en claro, porque allí donde está nuestro tesoro, estará también, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Y déjame decirte que a Dios le importa mucho, mucho nuestro corazón, nuestra vida. Le importa demasiado y quiere que estemos enfocados, puestos nuestra mirada en el Señor. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos a mirar a Cristo? Ok, vamos a continuar. Si me pueden ayudar con la pista, por favor. La tribu de Gad decidió quedarse al este del río Jordán. Ese era el territorio de Amón. O sea, no era cualquier lugar, era un territorio bastante complicado. Y por haberse quedado allí, al final, la Biblia describe que ellos se acabaron contaminando. Acabaron pervirtiendo la adoración, el rito de adoración, de alabanza al Señor, y acabaron adorando, o mejor dicho, acabaron en la idolatría de las naciones paganas. Eso hizo que en el año 722 a.C., la tribu de Gad, junto con las otras tribus del norte de Israel, fueran exiliadas por los asirios debido a su infidelidad a Dios. Y la Biblia nos describe realmente lo que ocurrió en Primera de Crónicas 5, capítulo 25, versículo 25 y 26. Primera de Crónicas 5, 25 y 26 dice de esta manera: pero se rebelaron contra Dios, el Dios de sus padres. No sé si me lo pueden poner, Primera de Crónicas, por favor, capítulo 5. Ahí está. Fíjese lo que la Biblia dice. Se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales el Señor había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jalá, a Jabor, a Jara y al río Gozán hasta hoy. Y esto es curioso porque teniendo que llegar al final del plan de Dios, decidieron quedarse a las puertas. Llegaron a su última frontera, su último obstáculo, la última puerta que tenían que cruzar, el río Jordán, y no quisieron hacerlo porque lo que vieron les pareció mejor que lo que Dios tenía para ellos. Y al quedarse, pues al final, ¿qué pasa cuando tú y yo decidimos establecernos, quedarnos o compartir contextos, entornos que no son beneficiosos para nosotros? Y ese establecerse se prolonga en el tiempo. ¿Qué pasa? Acabamos contaminándonos, acabamos siendo influenciados por el contexto, por el momento, por el lugar donde nosotros voluntariamente hemos decidido estar. Y ellos decidieron establecerse allí. Y no solamente Dios dice que ellos se dieron a la idolatría, sino que comienza diciendo que se rebelaron contra Dios. Y eso es bastante tremendo. No es que hayan ido y se tropezaron y adoraron a Astarot, a Asera o a alguno de estos ídolos. No. La Biblia dice literalmente que se rebelaron contra Dios, no siguiendo al Dios de sus padres. Y utiliza esta palabra: se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra. Así que, iglesia, yo hoy quiero llevarte a una reflexión personal, porque tú y yo estamos también a las puertas de entrar a una o a la mejor de las promesas del Señor.
aquella promesa que el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 3, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y estamos en ese peregrinaje, estamos en ese trayecto hasta ese día en el que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se ha manifestado a esta tierra o seamos arrebatados con Él. Pero hasta entonces tú y yo tendremos que llegar a fronteras, a límites, a puertas que hemos decidido atravesar con tal de ganar a Cristo. Y la pregunta es, ¿cuántas decisiones correctas y acertadas vamos a tomar por no dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven? Porque al final ellos adoraron a otros dioses y el Señor los llamó rebeldes, desobedientes. Y tú y yo no estamos exentos de estos si no estamos sometidos a la vida del Espíritu, si no estamos sometidos a la autoridad de la palabra de Dios, si no estamos determinados en nuestro corazón de honrar y agradar a Dios todos los días de nuestra vida. Porque hermanos, déjeme decirle que esto no se trata de aceptar a Cristo un día y luego ya veremos. No, esto no se trata de eso. Esto va más que eso. Se trata de aceptar a Cristo y luego cada día tomar la cruz y seguirlo. Y tomar la cruz requiere voluntad propia, requiere voluntad personal, requiere que cuando lleguemos a un lugar y digamos, si paso de aquí para allá sabiendo qué es lo que Dios quiere, me va a doler, me va a costar porque prefiero esto, requiere tomar la decisión correcta y pasar los límites, las fronteras que Dios establece para irnos llevando a otros niveles, para irnos llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero ¿en qué punto estamos? ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros que nos pueda obstaculizar o tal vez hacer perder la mayor de las promesas del Señor? Tenemos que pensar en esto porque a veces nos confiamos en nuestras capacidades, a veces nos confiamos en nuestras habilidades, hermanos, y a veces nos confiamos en la antigüedad en la iglesia y no funciona así. La antigüedad solo funciona en el ejército, pero en el reino de los cielos no funciona. Aquí llevar muchos años no es garantía de nada. Aquí la única garantía es que la gracia de Dios opere poderosamente en nosotros y a causa de un corazón obediente, de un corazón sujeto al Señor, de un corazón contrito y humillado, usted y yo avancemos en pos de las promesas de Dios porque queramos honrarlo y agradarle. Por eso puede que tengas muchos talentos, puede que tengas muchas habilidades, que tengas una posición social buena, no lo sé, pero lo que sí sé es que la Biblia dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero también dice que si en algo debemos de gloriarnos es en entenderlo y conocerlo, que Él es Dios, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, puede que seas alguien muy hábil, puede que tengas dones, puedes que tengas llamado, puede que tengas muchas cosas buenas de parte de Dios, pero cuidado, no nos confiemos en eso, no caigamos en la autoconfianza, no caigamos en nada de eso, porque a lo mejor nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven y decimos, hasta aquí quiero avanzar, aquí me quiero quedar, y podremos estar en la frontera de algo mejor de parte de Dios para nosotros. Y cuando eso pasa, ocurre, cuando pasa que nos quedamos a las puertas de la bendición, es porque nos hemos detenido a fijarnos en lo que este mundo nos ofrece o en lo que esta alma nos ofrece. Y Dios dice en su palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y sabe que aquí la palabra mundo es la palabra griega cosmos, que viene a significar algo así como lo que decora, lo que adorna o lo que embellece algo. ¿Y cuántas veces hay lucecitas en la vida que nos distraen o que nos atraen? ¿Cuántas veces hay cosas, decoraciones en este mundo, en un sentido figurado,
que hacen que desenfoquemos nuestra mirada de Cristo y nos detengamos en el lugar equivocado, y que por habernos detenido decidimos establecernos, y al establecernos acabamos siendo contaminados, como le pasó a la tribu de Gad en el territorio de Amón, o mejor dicho, en esa tierra de Galaad. Dios quiere lo mejor para nosotros, y no solamente quiere lo mejor para nosotros, sino que nos ha dado lo mejor, nos dio a Cristo. Y cuando tú y yo caminamos mirando lo que el Señor hizo, hermanos, nos vamos a esforzar para llegar hasta el final, pase lo que pase y cueste lo que cueste. ¿Cuántos lo creen? Es así, es una realidad. Y con eso lo voy a invitar a que se ponga de pie, ya que está tan animado. ¿Sí? Póngase de pie conmigo, porque es importante. Dios te ha hecho hábil o talentoso, ha puesto en ti cosas muy buenas, porque te ha puesto a Cristo en tu corazón, porque te ha ungido con el Espíritu Santo, y hay cosas buenas en tu vida. Aparte, humanamente te ha dotado de cualidades, habilidades y talentos, pero que eso bueno que tienes no impida alcanzar lo mejor que Dios tiene para tu vida. Así que yo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí en tu lugar, y que si quieres puedas levantar tus manos conmigo, y que podamos decirle: Señor, yo quiero siempre lo mejor que viene de parte tuya, porque tu palabra dice que toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de ti, Señor. Oh Padre amado, no queremos conformarnos, no queremos quedarnos en cómo estamos, Señor. Te pedimos, Señor, que como el salmista dijo, envía tu luz y tu verdad, y éstas nos guiarán y nos conducirán a tu santo monte y a tus moradas eternas, Señor, porque eso es lo que queremos, Dios. El fin de nuestra vida, cuando compartamos una eternidad con nosotros, contigo, Señor. Pero también decirte, como está escrito en tu palabra: examíname, oh Dios, y mira mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por senda de rectitud. Señor, que tú puedas llevarnos a examinarnos y a ver nuestro estado, nuestra condición. Cuántas cosas y cuántas veces hemos perdido ocasiones, momentos de bendición, promesas tuyas, Padre, por causa de no ser obedientes, por no haber querido dar un paso más y llegar hasta el cumplimiento de lo que tú tenías para nosotros, Señor. Pero a partir de este día, Dios, oramos para que tú, Señor, nos fortalezcas y nos ayudes a avanzar. Pase lo que pase, Dios, cueste lo que cueste, Señor, avanzar, llegar hasta el final, llegar hasta ese momento donde podamos escuchar de parte tuya: oh buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Donde podamos escuchar de ti, Señor, que hemos sido aprobados, Señor, que hemos sido aprobados, Dios, y que podemos tener herencia en los cielos, que podemos compartir contigo aquella grandiosa y gloriosa eternidad, en aquella morada celestial que nos está reservada y preparada, Señor. Dios, Señor, ayúdanos a conocerte, Dios, porque esta es tu voluntad, en conocerte a ti, Señor, en conocerte, Dios amado. Concédenos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, y que nuestra vida, nuestro corazón esté por ti hoy y todos los días de nuestra existencia en esta tierra, Señor. Te lo pedimos, Padre, creyendo, Señor, que si nos mantenemos firmes, sin fluctuar en esta fe que tenemos en Cristo, Señor, al final del camino, Dios, oh Señor, al final de nuestra vida, nuestro corazón se alegrará y nos gozaremos, Señor, de poder estar contigo, Dios. Padre, bendice, Señor, hoy las vidas, los corazones, Señor, que han escuchado con fe, Dios, de buena gana esta palabra, que es palabra tuya, Señor. Padre, que a partir de este día miremos, Señor, enfocados, Dios, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Señor, a quien alabamos y bendecimos en esta hora, Señor, y damos la gloria. Iglesia, levanta tu corazón,
Adora al Señor por un minuto, por un momento. Dale gloria, honra y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos, al eterno y sabio, al que es soberano, aquel a quien le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, aquel ante cuya presencia se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos, Jesús, en esta noche. Levantamos tu nombre en alto, Dios. Oh, eres excelso, eres sublime, eres maravilloso. Vamos, iglesia, alábalo, adóralo. Un momento más. Reconoce su grandeza, reconoce sus atributos, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Señor, no queremos desviar nuestra adoración de ti, no queremos desviar nuestra alabanza, sino que en todo tiempo y momento queremos bendecir tu nombre, Señor, y ser obedientes en nuestros corazones, Padre. A ti damos gloria, a ti damos honra y alabanza, Señor, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret decimos amén y amén. Dale un aplauso al Señor, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Hermanos, ¿vamos a ir bendecidos? Sí. Amén. Pues nada, saluda al que tienes a tu lado con el amor del Señor y quedamos despedidos. Que el Señor os bendiga grandemente.